Buen día tengan todos los que nos siguen en este programa por demás interesante. Bienvenidos al espacio cultural y académico de UNAM Boston. Mi nombre es Javier Laguna y soy el director de esta sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston, capital cultural y académica del territorio de la región que se conoce como Nueva Inglaterra. Para mí es un gusto y tenemos una sorpresa para ustedes preparada del más alto nivel. El tema que nos reúne, como ustedes ya lo vieron por el título, pues tiene que ver con el nombre del continente americano que sabemos desde que nacimos que se llama América. Algunos sabemos sus orígenes con algún cartógrafo que se llamaba Américo Vespuccio y demás, pero finalmente también vamos a llevar este recorrido a aterrizarlo en las realidades actuales y cómo el término de América ya ha sido generalizado y llamado genéricamente para referirse a otros países y en particular a Estados Unidos. Pero este es un recorrido muy interesante y que de la mano nos va a llevar nuestra invitada, la doctora Raquel Urroz, que no voy a presentar de antemano, pero Raquel, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disponibilidad para acompañarnos en este día para un tema de por demás interesante para todos nosotros. Quiero también darle la bienvenida a mi buen amigo Luis Jiménez. Luis Jiménez, muchas gracias también nuevamente por estar aquí en esta sesión. Luis Jiménez, a Luis lo he invitado para que sea el interlocutor con Raquel. Yo nada más quiero darles la bienvenida, pero Luis, como buen amigo de la UNAM en Boston, quiero comentarles, quiero presentárselos formalmente. Luis es profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts aquí en Boston. Sus principales intereses de investigación son la política latinoamericana, la inmigración y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Antes de llegar a la Universidad de Massachusetts, aquí en Boston, Luis enseñó en Mount Holyoke College, en el oeste de Massachusetts, durante 3 años. Recibió su doctorado de la Universidad de Pittsburgh en diciembre de 2008 y es originario de Guadalajara, México, lo que lo hace doblemente amigo y doblemente un placer de que estés con nosotros, Luis. Y sobre todo, este puente que hemos conversado de tus intereses particulares, profesionales y de investigación de Latinoamérica y Estados Unidos. Y sobre todo, déjenme compartir con ustedes que cuando invité a Luis, me manifestó inmediatamente su interés por el tema, o sea, de los nombres que se han utilizado para definir el continente americano, él quiere saber más. Entonces él, sin levantar la mano, me dijo con todo gusto y yo los acompaño en esto y me da mucho gusto trabajar con la doctora Urroz. Entonces, con esta presentación, yo quiero darle ya el micrófono a Luis para que él lleve esta sesión, que él la modere los tiempos con la doctora Urroz. Yo me despido momentáneamente para dejar a ellos dos que inicien este diálogo que va a estar muy interesante y gracias nuevamente a todos ustedes que nos acompañan y nos veremos en un momento. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Raquel. Igualmente, Javier, es un placer realmente estar con ustedes. Estamos aquí con la doctora Raquel Urroz, como ya nos dijo Javier. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Antropología también por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM, en donde analizó la relación entre la literatura y la geografía del siglo XIX. Ha sido profesora de Historia del México Antiguo y tiene una serie de publicaciones muy interesantes, muy importantes. Entre sus trabajos se encuentra el libro Mapas de México, Autores y Contextos. También tiene la conformación del espacio americano en la cartografía europea de los siglos XV y XVI. Y hoy nos va a hablar precisamente de este tema, de cómo se formó el nombre de América sobre el continente. Y yo tengo realmente mucha curiosidad de saber, porque viviendo en Estados Unidos uno se encuentra con este tema de que los americanos, los estadounidenses se han apropiado de este término. Entonces me gustaría saber realmente dónde vienen las raíces históricas. Le damos la bienvenida a la doctora y estamos muy contentos de que nos platique sobre este tema. Gracias, Luis, por la invitación y muchas gracias a todo el equipo de UNAM Boston y sobre todo a su director, Javier Laguna, por la invitación. Y bueno, pues yo aquí muy contenta de haber pensado en este tema para la UNAM en Boston, porque les incumbe, ¿no? También a esas regiones, igual que a México, igual que a todos los que somos americanos y que de alguna forma compartimos algunos orígenes con respecto a los europeos que nombran estas tierras, ¿no? Entonces, bueno, pues la propuesta es que hagamos juntos, Luis, este recorrido
con algunos mapas antiguos del siglo XVI sobre todo, que son los más apegados digamos, a los primeros momentos, a las primeras expediciones, incursiones en costas, sobre todo son las costas, ya sea de Norteamérica o de Sudamérica, y entonces empezar a comprender este largo proceso, porque en realidad esta idea de que un día milagrosamente se descubrió América o que hubo un reconocimiento oficial, pues es un proceso que llevó varias décadas y que surgió, por supuesto, mucho antes que Colón, y después de Cristóbal Colón aún no se resolvía el nombre, perdón, o sea, toda la configuración del continente, pero tampoco cómo nombrarlo, ¿no? Y cómo referirnos a estos nuevos hallazgos hechos por los europeos. Entonces, la invitación es hacer este recorrido juntos y nos vamos a acompañar de mapas para conocer nombres, epítetos que nombran estos primeros hallazgos, porque yo creo que el nombre, Luis, es nuestra primera seña de identidad. Así como a nosotros se nos otorga un nombre, primero que nada al nacer, y después ya nos empiezan a llenar de atributos y características, igual sucede con las cosas o con los entes geográficos históricos, que se nombran para poder luego describirlos y llenarlos de atributos, ya sean positivos o negativos, ¿no? Entonces, cada nombre guarda una historia que puede incidir en la propia conciencia, digamos, identidad de todo este proceso del ser americano, y que nos incumbe a todos los que habitamos este continente, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría compartir mi pantalla y me dices, Luis, si se puede ver bien. Sí, perfectamente. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es mostrarles algunos mapas del siglo XVI, en donde lo que son mapas de experiencia, es decir, son de estas primeras incursiones o son cartas náuticas en donde no saben bien dónde están ni a dónde van, ¿no? Entonces tienen que estar infiriendo y combinando información, a veces fantástica y fabulosa, y a veces con cálculos matemáticos y astronómicos reales. Entonces es una cosa que en realidad es un mundo poco explorado, lleno de incertidumbre, y por tanto va a empezar una disputa para desambiguar, digamos, estas tierras. Y por supuesto, en el fondo también hay procesos de expansión y de apropiación política en donde las potencias nacientes quieren tener los derechos de posesión y legitimar a través de nombrar, de ponerle nombre a estas tierras, ¿no? Y tener el título de dominio. Entonces, bueno, vamos a empezar para hacer una breve alusión a la antigüedad, porque ya desde la antigüedad en realidad se inferían tierras en el hemisferio occidental, aunque no se visitaran o se hayan conquistado propiamente, ¿no? Ya se consignan desde la más remota antigüedad en cartografía, por ejemplo, o aparecen nombres como, por ejemplo, Orbis Alterius, que quiere decir otros mundos alternos al conocido, que es Europa, África y Asia. O, por ejemplo, en muchos de los mapas antiguos que luego se recogen en los medievales, dice Terra Australis Incognita. Ese es otro nombre para estas tierras. Es la zona tórrida o la zona caliente debajo del Ecuador, ¿no? Entonces, a veces también le llaman la zona tórrida, o Finisterrae, porque las tierras americanas aparecen al margen, en los confines otra vez de este mundo conocido, ¿no? De la ecumene griega. La ecumene griega es el mundo conocido y habitado, y entonces su contraparte que le hacía el equilibrio sería las antípodas. Les podría yo platicar qué son estas antípodas.
es una de estas leyendas que se tomaron muy en serio y que se analizaron por filósofos y teólogos a lo largo de toda la Edad Media. Pero por lo pronto, lo que les quiero decir es que desde la antigüedad hubo una fascinación por estos lugares fabulosos en los confines, en donde se imaginaban tierras ricas, exóticas, llenas obviamente, a veces poblada de monstruos, pero a veces llenas de civilización y de cosas que aprenderles. Sea lo que sea, estas tierras fabulosas y a veces utópicas de la antigüedad se desplazan a América cuando empiezan estas exploraciones. Y estos nombres fabulosos, a veces legendarios, míticos o reales, van a desplazarse y identificarse con tierras americanas. Entonces, yo solamente les voy a decir uno, porque hay muchísimos, como El Dorado, como Ophir, Jauja, hay tantos que no acabaríamos. Pero solamente les voy a platicar de la Atlántida, que todo el mundo hemos oído de la Atlántida. La Atlántida bueno, desde Platón se habla de la Atlántida, de una isla súper civilizada y avanzada, pero que al final hubo guerras entre Grecia y, según Platón, y esta Atlántida, digamos, en la parte después de las columnas de Hércules, es decir, después del estrecho de Gibraltar, había esta gigantesca isla, la Atlántida, que acabó hundida, ¿no? Y que desapareció. Ahora, esta leyenda de la Atlántida se recoge, pero hasta el día de hoy. Entonces es una cosa seria, en donde también, digamos, influyó hasta Cristóbal Colón, y todavía después la Atlántida se tomó en serio hasta por estudiosos de la geología. Entonces, lo que es interesante es que en muchos autores a lo largo de la historia se ha identificado tierras, sobre todo sudamericanas, en este mapa lo podemos ver, que toda esta tierra sudamericana, a veces la Atlántida se llega a identificar con tierras del Nuevo Mundo, incluso con México y Perú, como lo hace Francis Bacon, por ejemplo. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo de nombres fantásticos. Este mapa que estamos viendo es, me imagino que es de los portugueses, ¿no? Porque tenemos Brasil ahí al sur. ¿Importaba de algún tipo quién lo hiciera? O sea, si los españoles o los portugueses o alguna otra nación para ponerle Atlántida, o algún nombre mítico griego, o era todos por igual. Más bien como que se recogen lo que consignan los libros de la antigüedad y la están aprovechando los astrónomos y los exploradores del siglo XV y XVI. En especial, Luis, tiene toda una historia así fabulosa, porque son unos piratas, entre ellos hay italianos y turcos, y están en una embarcación del tío de Piri Reins, y les roban a otros sus mapas que consignan información que usaba Colón. Entonces, estas son tierras que ya tenía Cristóbal Colón en su información, ¿no? Entonces, y así hay muchas historias. En realidad, es una circulación de información y de manipulaciones, de ocultamientos de secretos, en donde un portugués se puede pasar a ser patrocinado por la corona inglesa, pero luego por los reyes, por Carlos V, o sea, hay mucho movimiento en realidad. En estos momentos hay empresas particulares que están tratando de, digamos, hacer negocios con los estados, ¿no? Entonces hay movimientos digamos, de nacionalidades con los estados que auspician estos viajes. Lo que sí es interesante... Perdóname que te interrumpa. Estos mapas, claro. ¿quién los tiene? O sea, en sí, ¿los llevan los marineros? ¿Los tienen en alguna biblioteca? ¿Los tiene el rey? ¿Quién tiene estos mapas en sí? Sí, hay escuelas náuticas en Portugal, por ejemplo, incluso el Vaticano guarda sus tesoros. Entonces, estos exploradores a veces van a pedir permiso para adquirir estas informaciones que están resguardadas,
y al mismo tiempo se están creando, ¿no? Estos mapas se están, digamos, según ellos actualizando, todavía no, o sea, yo voy a hablar todavía un poco antes del padrón único, que por ejemplo en Sevilla, pero también en Lisboa, tratan de hacer toda la información que va llegando, los estados quieren apropiarse de esta información y tener sus padrones únicos, ¿no? Y oficiales. Pero todo esto es un proceso bien largo. De hecho, este proceso cartográfico de tradiciones, digamos, de exploración, de incursiones, en América, atravesando el Atlántico, por lo menos, y este es un nombre que consigno, ¿no? Que es Vinlandia. Sabemos que los normandos, los escandinavos, los islandeses, o sea, los vikingos, en pocas palabras, desde el año 1000 ya tal vez no eran viajes como de conquista y de explotación y coloniaje para quedarse, pero sí fueron campamentos y sí fueron incursiones. Por ejemplo, en este mapa, sea falso, ¿no? Porque todo eso se discute, no importa. Tiene gran precisión en donde se ve aquí Groenlandia, en el extremo, o sea, ustedes lo pueden ver en la parte norte oeste, donde se ve Groenlandia, donde se ve Tierra del Labrador y donde se ve Terranova. Entonces, por supuesto que hubo incursiones vikingas a las costas de Norteamérica muchísimo antes de que llegaran los europeos con digamos, otras intenciones, ¿no? Más de colonización. Entonces es otra cosa, pero Finlandia es un nombre de los primerísimos que podríamos consignar, ¿no? Bueno, me voy a dar el salto, Luis, a la época ahora sí de Cristóbal Colón, en donde de hecho Cristóbal Colón ya utiliza muchas cartas náuticas donde ya aparecen muchos nombres para denominar estas tierras. Por ejemplo, en este mapa que es de la época y que tal vez utilizó Colón, de un alemán, aparecen las Antillas. Antillas quiere decir las islas antes de llegar a China. Entonces, eso es uno de los primerísimos nombres para estos espacios. Por ejemplo, aparecen en estos mapas, bueno, sobre todo, bueno, la cuarta parte del mundo, por supuesto, ¿no? Porque ya están pensando en que es un archipiélago que corresponde a la cuarta parte del mundo. El que triunfa sobre todos en la época de Colombina es las Indias Occidentales y es el nombre favorito que va a defender la corona española. Y todos los defensores de la empresa colombina van a defender el nombre de las Indias Occidentales. Ahora, si pensamos por dónde anduvo Colón, la verdad es que su periplo es solo caribeño. No entendió nunca que era una dimensión continental. Entonces, por eso a veces se le llama a uno de los primeros nombres haciendo alusión a los viajes de Colón es caribana o colombiana, por ejemplo, colombina, como algunos cronistas españoles van a proponer para defender la gloria de Cristóbal Colón. Paria, en realidad son costas venezolanas, por donde anduvo Colón. Es lo único que tocó de tierra firme y se consigna en muchísimos mapas del siglo XVI la palabra paria, sobre todo en donde está Venezuela. Entonces, como vemos, hay muchos nombres para denominar esta región caribeña por donde anduvo Colón, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, caribana, que viene, supongo, de Caribe, de los indios caribes, ¿no? Indígenas caribes, pero las Indias Occidentales, me imagino que es algo político, ¿no? Porque quieren defender la idea de que Colón está llevando a su meta de ir a la India. Entonces, me imagino que era una forma de defender eso, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, aquí el punto de todos los exploradores y los estados que auspician estos viajes es encontrar un paso, un estrecho por donde sea, para confirmar y constatar que han llegado, bueno, a Japón, quiere decir que ya están muy cerquita de las Indias, y las Indias en realidad corresponde desde Rusia hasta Japón. Entonces, en realidad quieren llegar a China, ¿no? Para tener estas redes comerciales interoceánicas. Ese es el objetivo. Entonces hay que comprobar eso a toda costa. Y por eso, pues si unas son las Indias Orientales, pues entonces estas islas anteriores las denominaremos Indias Occidentales, donde España va a defender que llegó y que ellos tienen ese título de haber llegado a las Indias
pegaditas a la Gran Indias, ¿no? Que es China, básicamente, ¿no? Pero no solamente es España que está aquí metiéndose en defender sus títulos de dominio. Muy pronto, por ejemplo, Inglaterra, aunque Juan Caboto o Giovanni Caboto o John Cabot, si como quieran llamarle, no importa, él es genovés, pero se contrata con el rey de Inglaterra y es al mismo, más o menos es en los mismos años que Colón anda en sus derroteros del Caribe, cuando Cabot, por ejemplo, anda en las costas de norte, bueno, en realidad él está en Río de la Plata y por ahí está surcando, pero en algún momento dirá, bueno, pues si los españoles dicen que existen unas Indias occidentales, ¿por qué no pensar en unas Indias septentrionales? Y entonces ya se empezaba a hablar y en los mapas se consigna en estas costas de Norteamérica, por ejemplo, la Tierra Nova, o por ejemplo, aparece en los mapas la Tierra de Bacalao. O sea, por supuesto que hubo muchos pescadores que iban por el aceite de ballena o por el bacalao. También Indias septentrionales. Y también los defensores, Inglaterra más adelante va a defender obviamente sus derechos de posesión y va a proponer Cabotia para el continente americano, ¿no? Claro, asociando la idea de que Caboto fue digamos, patrocinado por la corona, pero también asociado a una leyenda, no sé si han oído, es la Isla Feliz, que se llama, que visitó digamos, es como un obispo príncipe que se llama San Brandán. Entonces son estos primeros cristianos que según esto salen de Irlanda y fundan una isla en territorio atlántico americano y entonces proponen que es una leyenda, pero tiene mucho, digamos, es como la leyenda del rey Arturo, muy poderosa. Entonces, también se va a consignar y proponer este nombre de San Brandania, o Brandania claro, desde la pelea y la disputa que da Inglaterra. Ahora, ahí también andan los franceses, un poquito más adelante, pero ya mandan a Jacques Cartier, por ejemplo, antes también a otros italianos que se contratan con el rey Francisco I y andan surcando las costas desde las Carolinas hasta, digamos, el Golfo el Golfo de Hudson. Entonces, los franceses dicen, bueno, pues ahí está, Nueva Francia, o Francisca, o Francesca, ¿no? Para honrar al rey de Francia. Entonces, ya empiezan a estos nombres a hablarnos de estas disputas políticas, ¿no? Expansionistas. Ahora son nombres que están muy regionalmente, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con esta competencia. Doctora, le puedo preguntar, entonces, esto es básicamente estamos hablando de una pelea política, están tratando de poner nombres, etcétera. Pero los marineros, ¿existe alguna evidencia? ¿Sabemos cómo, o sea, un tipo que se sube con Colón o que se sube con Caboto o que se sube con quien sea, hablaban, ¿a dónde vamos? O sea, ¿tenían idea, tenían algún nombre, cómo se referían al lugar a donde iban? Exacto, esa es la cosa, es una ambigüedad, ¿a dónde vamos? Lo único que saben es que son islas que están anterior a llegar a Japón y a China, okay. y que tienen que comprobar un paso, ya sea a la altura de Veragua, o sea, entre Honduras y Panamá, ya sea por el sur, o sea, tienen que ver dónde terminan estas islas para darle la vuelta a estas islas y navegar para entrar al Mar del Sur, futuro Pacífico, o por el norte. Y se habla de un estrecho de Anián, por ejemplo, ¿no? Entonces, allá andan explorando la bahía de Hudson, por ejemplo, o el Mar del Norte, pero o sea, es muy temprano todavía para ver la naturaleza de estas tierras, ¿no? No Ahora, tiene nombre específico. Exacto, más bien es una lucha de nombres. Entonces, lucha de nombres, sí. Es una lucha de nombres, yo diría algo así, ¿no? Entonces, lo que sí va a empezar a agarrar forma, o va, digamos, a tomar la delantera en esta carrera de nombres, es cuando una vez que Cristóbal Colón ya fijó la ruta de ida y vuelta, la corona española le va a decir a Colón,
hazte un lado, porque no creas que eres el único, ahí van otros muchos, decenas de exploradores, hasta que lleguen a China y nos comprueben eso, ¿no? Entonces, uno de esos es Amerigo Vespucci, o Américo Vespucio, en español. Es interesante el viaje de Américo Vespucci, entre muchos otros, porque él sí va a tener esta conciencia de la dimensión continental, y este es uno de los portulanos portugueses, hay muchos, en donde se consignan nombres que, por ejemplo, ya eran familiares para Vespucci. Por ejemplo, para toda la costa de Brasil, en la cartografía se nombra Terra Santae Crucis, o Brasil, es de los primerísimos nombres, Brasilia, tierra de caníbales, tierra de papagayos, pero el que más impacto va a tener es el que anota en los relatos y en las cartas que Américo Vespucci escribe a un amigo suyo que está en Florencia, y le va a contar, es que no sabes estas tierras son enormes, son más grandes que cualquiera en Europa, aquí hay un clima templado, precioso, aquí vive muchísima gente y animales, o sea, es un espacio habitable, habitado, y además es enorme. Entonces, esta franja sudamericana que describe Américo Vespucci va a ser el primero que va a decir, por tanto, con estas características yo puedo decir que es un mundo nuevo. O sea, no es cualquier cosa, es un mundus novus. Ese nombre tiene mucho impacto entre los reyes y los científicos de Europa. Entonces, otro nombre para estas tierras que tiene mucho éxito es Mundo Nuevo, ¿no? Gracias a los relatos que son súper populares de Américo Vespucio. Bueno. Pero Vespucio se embarca en algún barco específico europeo, o no viene por su cuenta. No, es que sabes que cada explorador es todo un tema envuelto en misterios, porque se sabe que por lo menos 2 viajes de Vespucio están corroborados, ¿no? Auspiciados por la corona española, pero hay otros 2 auspiciados por la corona portuguesa. O sea, ellos se movían para ver quién les da la lana. Ellos a veces consiguen su propio dinero con banqueros y con gente particular, pero también, entonces en el caso de Vespucio es todo un rollo, porque parece que uno no está comprobado, pero los otros 3 sí. El caso es que es España y Portugal, hay una combinación ahí, aunque él es florentino. Bueno, pues ahí viene ahora sí el bautizo de América, y esto es nada más y nada menos a los alemanes. Resulta que los relatos de Vespucio son tan populares que empieza a haber muchísimas copias y traducciones a latín, alemana, y entonces llega a las manos de un grupo de amigos, astrónomos y cartógrafos alemanes que trabajan en el noreste de Francia, y en torno a una imprenta deciden estos amigos, entre ellos Martin Balsemüller, que es el cartógrafo, y deciden, vamos a hacer el mapamundi más completo y clásico, que es el de Ptolomeo, pero vamos a incluirle los nuevos hallazgos y actualizar el mapamundi con los nuevos hallazgos de Américo Vespucci, y en la introducción metemos las cartas y los relatos de este explorador florentino. Entonces, y este es el mapa, ¿no? Este es el mapa que bautiza estas tierras. Lo que es interesante, Luis, que te quiero mostrar es que, ¿por qué? ¿Por qué decidieron tomar las cartas de Américo Vespucci, y para rendirle honor, decir, bueno, pues estas nuevas tierras halladas les vamos a poner en un eufónimo de mujer, como son los otros continentes, Europa, Asia y África son nombres femeninos, y pues vamos a bautizar estas nuevas tierras como, aquí hay un acercamiento, y es la primera vez que dice América. Esto solamente para nombrar, digamos, esta franja alargada de Sudamérica, donde se supone que estuvo costeando Vespucci, entre muchos otros, y que iba desde Venezuela hasta el Río de la Plata. Es la primera vez que se bautiza con este nombre para designar Sudamérica, básicamente. ¿Qué año estamos hablando? 1507, es este mapa. 1507.
Este mapa tiene muchas copias y como ellos tienen la imprenta alemana, pues empieza a difundir por toda Europa y sí tiene un impacto. Es gracias a la imprenta, es la verdad, que tiene una difusión el nombre de América. Es una de las razones, no digo que es la única, porque hay razones políticas muy enredadas, pero una de las razones porque triunfa el nombre de América, porque simplemente estos cartógrafos alemanes quieren honrar el nombre del propio explorador, ¿no? O sea, como mencionabas anteriormente, los otros mapas son secretos de Estado, entonces no se están compartiendo con el mundo. Se llamen Francia, se llamen, no sé, Atlántida o Cabotia o lo que sea, son nada más para su propio consumo, ¿no? No se están, la gente no les está bien en una imprenta, pero de repente aparecen en la imprenta alemana y pues todo el mundo, la mayoría de las personas jamás habían visto Cabotia o habían visto, no sé, Antillas Occidentales o lo que sea, sino que es la primera vez que ven el nombre, ¿no? Exacto. O sea, como que hay públicos, ¿no? Hay una élite que está, digamos, intercambiándose información, pero también ocultando información. Y por otro lado, pues la gente común y corriente necesita tener, tiene que empezar a circular esta información, ¿no? Y justo a principios del siglo XVI es cuando la imprenta alemana hace un boom, y entonces este mapa, por ejemplo, es el que empieza a circular y a difundirse. Pero más allá, y no solo es sino que los que le copian a este mapa. Por ejemplo, uno de los más, bueno, no, bueno, este es muy bonito porque es de Leonardo da Vinci, 514, pero, o sea, hay avances y hay regresiones. No creas, Luis, que, digamos, se van acumulando la información hasta que quede perfecto el no. Más bien, es una confusión que va a llevar armar todo el rompecabezas varias décadas. Por ejemplo, lo que sí es un hecho es que se disputa si estas son islas o qué es, ¿no? Insisten en que son, aunque sea una islota gigante, por ejemplo, en este mapa de Leonardo da Vinci aparece América para nombrar tierras de Sudamérica, hoy Sudamérica, pero es como una isla. Y el resto, perdón, me regreso, aquí dice Tierra Florida, porque ya habían también aquí estaba Ponce de León, otros que habían explorado Florida, ya hoy en Estados Unidos, y ya no aparece nada más, y las Islas Antillas del Caribe que navegó, ay, perdón, se me mueve el cursor. Lo que quiero que noten es que en estos mapas, Luis, se ven islas porque están buscando, porque creen que hay pasos interoceánicos para llegar a lo verdaderamente importante que es Catay, ¿no? Todavía hay mucha confusión de la naturaleza de estas tierras. Pero este es el que verdaderamente difunde la palabra América y le copió al de los alemanes. En Nuremberg se llama Johannes Schoner, y tal vez no lo vean pero nomás vean en conjunto cómo se ve, y esto es muy interesante, voy a hacer un acercamiento para que vean toda, ay, hijo, está muy sensible mi cursor, perdón, ahí, toda esta ambigüedad geográfica y política, ¿no? Por ejemplo, ven en el norte una isla, esa isla es Cuba, es enorme, ponen a Cuba así exageradamente grande. Luego, las islas del Caribe y toda la isla gigantesca que está al sur, fíjate, los nombres no lo pueden ver porque está muy chiquito, pero yo sí las anoté, y algunos nombres que consigna este mapa para que vean la confusión y la ambigüedad. Dice América, pero también dice Brasilia, también dice tierra de papagayos, pero también tierra de caníbales, pero también parias, pero también aquí en grande, aquí en donde estarían las costas orientales de Sudamérica, dice tierra incógnita. Entonces, es una cantidad de nombres para designar un Sudamérica que te digo que no se puede todavía definir, o sea, todavía no ha triunfado el nombre de América, va a tardar todavía. Eso me parece lo rescatable ahí, o sea, que no fue que de repente a alguien se le ocurrió América y todo el mundo, claro, América, se hizo popular, pero no fue, todavía tomó tiempo para que se volviera el nombre común. ¿Y cuánto tiempo más dura eso? Mira, ahora vamos a ver, por lo menos
para los 30, década de los 30, todavía se sigue nombrando una cantidad de epítetos para Sudamérica. Los 40 también, vamos a ver más adelante, ya para los 70 ya se empieza a definir, o sea, casi llevó todo el siglo, ¿no? Por ejemplo, este mapa que es muy interesante porque aunque ya por fin para los 40 del siglo XVI ya estamos hablando de un solo continente, ya no son islas, la isla del Labrador o de Bacalao o de Florida o Sudamérica. Y ahora sí están entendiendo que no hay un paso, un estrecho en el centro, a la altura de Centroamérica, no hay un estrecho, porque ya han, digamos, hecho derroteros por toda la costa. Entonces ya entienden que es una sola continente, ya tiene dimensiones continentales. Y aún así, fíjate este mapa qué bonito, como es igual una ambigüedad de nombres, ¿no? Por ejemplo, hasta arriba, al noreste de América, dice Franciscana. Luego dice Tierra Florida, por supuesto. Luego dice Chamba. Chamba es Vietnam del Sur. Están un poco confundidos porque todavía se mezclan, o sea, muy confundidos. Digamos, donde hoy estaría Chihuahua, dice Vietnam del Sur. Luego dice Temistitán, que es Tenochtitlan. Luego, para el sur del continente dice Novus Orbis, pero también dice en alemán, pero también dice Tierra de Caníbales. Les fascina Tierra de Caníbales para nombrar espacios brasileños, ¿no? Entonces, como ves, ¿cuál es el nombre definitivo para un continente? Todavía estamos 1540. Bueno, y hay que aclarar también para las personas que nos están viendo, en este momento los españoles ya terminaron con el Imperio Azteca, ya se pusieron en la pirámide, digamos, y además ya están con el Imperio Inca, o sea, ya es bastante avanzado y ya tienen más de 20 años en Cuba, no, ¿cuántos años en Cuba? 50 años casi en Cuba. Sí, o sea, ya es bastante tiempo y aún así todavía están, digamos, un poco perdidos en los mapas. Sí, en esta visión continental están un poco perdidos porque falta delinear todos los perfiles y los contornos, ¿no? Como vean los contornos del continente americano, están pues fatales, ¿no? Todavía para 1540. Pero lo que es interesante es que, o sea, ellos están obsesionados en encontrar un estrecho como el de Magallanes o por el norte para llegar al mar Índico. Eso es lo importante. No tanto, porque las exploraciones al interior del territorio americano apenas están en marcha. Bueno, fíjense, para 1556, este Ramusio recoge muchos relatos de expediciones y por fin, para la década de los 50 ya se está reduciendo todos los nombres a dos grandes bloques, dos grandes áreas continentales con dos nombres, aunque hay nombres para denominar regiones, pero ya para tomar estos posicionamiento geopolítico, básicamente el norte de todo el continente se llama la Nueva España, por el virreinato en México, que es la Nueva España, y todo el sur del continente se va a denominar el Perú. Entonces, ahora sí, ya para la segunda mitad del siglo XVI, todo se reduce a dos grandes bloques. Todo el norte de América se llama Nueva España y todo el sur se llama el Perú. Y justamente es por esto que dices, Luis, porque se reconoce el prestigio de las conquistas de dos grandes imperios o estados hegemónicos, que fue el azteca o el mexica y el inca. Bueno, finalmente llego a los flamencos, porque es interesante, mientras que España sigue diciendo que son las Indias y las Indias y las Indias, como que los italianos y los belgas y holandeses no tienen este compromiso con Cristóbal Colón, pero para nada, ni con Vespucio. Entonces, en el primer atlas moderno, sí seguirán, y aquí sí es importante porque a partir de este atlas moderno ya se desenvuelve esta tradición en donde toda la parte norte del continente se llama América o Nueva España y todo el sur se llama Perú. Ahora, lo que es interesante ya para los 70 es que además de nombrar estos dos grandes bloques, se piensa y se empieza a explorar ya más completamente
este paso por el norte entre la Antártida y digamos Alaska y Estados Unidos, y también por el sur, por Cabo de Hornos, y después se empiezan ahora a imaginar lo que se desplaza otra vez el nombre de Terra Incógnita, o también se llama Tierra Magallánica, a todo el Polo Sur, ¿no? Entonces, estos nombres son muy importantes, y a partir de los 70 se fijan la Nueva España y el Perú, o hay otra posibilidad. Entre estos flamencos, en donde mencionan que todo el norte del continente americano se llama América Septentrional, y todo el sur, perdón, del continente se denomina América Meridional. O sea que de aquí viene Norteamérica y Sudamérica, esa tradición empieza a dividirse en dos. Pero es muy interesante, a mí me parece que lo que pasa acá es que la gente que digamos es más neutral, como mencionaba, los holandeses y los flandeses también en Italia, a ellos no les interesa tener esta conexión, ¿no?, de las Indias Occidentales o lo que sea, pero obviamente que los marineros españoles o los portugueses se referían diferente entre sí, me imagino, ¿no? O sea que todavía tomó más tiempo, pero esto se vuelve como el nombre neutral tal vez. Sí, sí, yo creo, aunque obviamente hay intereses también de los holandeses, ya tienen su compañía, y claro. también ellos están buscando redes comerciales y su expansión política, pero lo que sí es interesante que en estos atlas y en estos mapas holandeses y belgas de los flamencos, no se casan con estos primeros nombres, más bien son ya, yo creo que son epítetos más geopolíticos de grandes regiones, porque están digamos, representando bloques completos, ¿no? Y todo el hemisferio occidental, y sobre todo lo que mucho les importa es, se está explorando el Pacífico. Entonces ya se están moviendo hacia el Pacífico, y tienen que resumir todos estos hallazgos con nombres que reducidos o que agrupen bloques grandes, ¿no? Y en este caso, pues es América del Norte, Septentrional y América del Sur. Lo que es interesante, Luis, es que antes solo era para América del Sur, y el nombre ahora sí se extiende con estos mapas modernos. A partir de Mercator se extiende el nombre de América para denominar también América del Norte. Aparece o sea que es súper interesante que América del Norte es la última. O sea, no es la primera, sino la última. Y luego se va dando. Es la última. Muy interesante. Muy interesante. Y bueno, también planisferio, pero fíjate, aquí hay un pequeño cambio. Para el norte del continente la nombran América Mexicana, y el sur se llama América Peruana. O sea, ya América está designando todo el continente, pero hay una diferencia. Una es heredera de México, del Imperio Mexicano, y otro del Imperio Incaico o peruano, ¿no? Y ya por último, con esto termino, Luis, Teodoro de Bry, que fue un grabador famosísimo y que hizo muy popular sus grabados desde Frankfurt. Bueno, él dice, es igual aquí, ¿no? Aparece para todo el norte de América se llama mexicana, y todo el sur del continente se llama peruana. Y estos son los que son muy populares, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los nombres. Como ves, América en algún momento se empieza a divulgar, pero también hay otros nombres que compiten, ¿no? Y bueno, pues lleva sus décadas que triunfe finalmente el nombre de América. Súper interesante, súper interesante. Yo quería compartir contigo algo que justamente había leído, porque para las personas que nos están viendo, seguramente que se preguntarán cómo es que Estados Unidos recibe este nombre de América. Obviamente, desde el principio se llama Estados Unidos de América, pero lo que yo no sabía, que acabo de leer recientemente, es que
no era muy común, a pesar de que el gentilicio, o sea, ellos mismos se decían a sí mismos en inglés americanos, como nosotros también nos decíamos americanos en América, o sea, en el tiempo de la colonia española, nos llamábamos americanos también. Lo que no era común era referirse a Estados Unidos como América. Hoy en día, en inglés, para los que no sepan, es muy común que los americanos se refieran, o sea, los estadounidenses se refieran a Estados Unidos como América. Eso no era común hasta el siglo XIX para el país. O sea, para el gentilicio sí, pero no para el país. Y al parecer fue algo similar a lo que tú mencionas, que es, hubo nombres que competían entre sí, algunos que tomaban, por ejemplo, fue Columbia, como la universidad escrita con U, en vez que Colombia como el país, y también diferentes otros nombres, pero pues no se daba, y simplemente por un tiempo llegó a tomar esto de América, pero tenía que ver con imperio. O sea que en el siglo XIX, al parecer, en las primeras décadas del siglo XIX, los estadounidenses no estaban tan, digamos, no se sentían tan a gusto en decir que eran un imperio, pretendían esta idea de democracia y tal, ¿no? Y a pesar de que se expandían al occidente, al oeste y tomaron, claro, México y tal, no se sentían a gusto en decir somos un imperio. Fue hasta la segunda parte del siglo XIX que como que la gente empieza a tomar más conciencia y es cuando se empiezan a referir a Estados Unidos como América. Pero no sé si tengas tú alguna una idea o los cartógrafos o cómo se da este proceso, algún pensamiento o alguna idea, pero nos puedes decir, por ejemplo, cómo sucede si en el siglo XVI, me imagino que ha de ser, son procesos humanos a final de cuentas, ¿no? Y si tengas alguna opinión sobre el respecto. Sí, sí es interesante lo que dices, ¿no? Porque también para legitimar el imperialismo en el siglo XIX se consolida esto de América, América como un imperio expansionista, ¿no? Desde los Estados Unidos. Pero en realidad es una historia cultural y política que tiene todo el proceso desde las 13 colonias británicas. O sea, como que los primeros colonos en el siglo XVI no se identifican como americanos todavía. De hecho, más bien hay como una alteridad entre los indios, que son los nativos, y ellos que serán los colonos, pilgrims o más bien colonos de las Islas Británicas. Pero poco a poco hay documentos que van, digamos, señalando cómo se habla, por ejemplo, de una Biblia americana ya desde el siglo XVII, con Cotton Mather, o por ejemplo, cómo es tan popular este Common Sense de Thomas Paine, en donde para justificar la independencia de las 13 colonias, va a hablar de que, a ver, todos somos iguales, todos somos americanos, ya utiliza la palabra americanos, y el Common Sense es tan famoso que Thomas Jefferson lo retomará para consignarlo en la Constitución de 1776. Entonces es como una larga cadena en donde empieza a haber una identidad americana de sentirse todos iguales. Ya no hay divisiones entre los indios nativos y los colonos, sino que todos nos queremos independizar de Gran Bretaña. Y O sea, estamos distinguiendo de los europeos. Los europeos no somos nosotros y por lo tanto existe esta necesidad de llamarnos diferente, ¿no? Exacto. Y bueno, es justamente lo mismo que pasa con nosotros, o sea, los mexicanos, los sudamericanos, los colombianos. Bolívar habla de americanos. Y cuando sucede lo que pasa en 1812 con la Constitución de Cádiz, también hablan de americanos, pero para referirse no a los estadounidenses, sino a la América española. Entonces, o sea que es una larga cadena, ¿no? Que se va dando. Sí. Y sí, exacto. Se pasa en México, pasa con Simón Bolívar. Yo creo que es una primera conciencia política de ser de la alteridad con respecto a Europa, ¿no? Entonces me diferencio porque yo nací en estas tierras y a partir de ahí se puede justificar las luchas libertarias, ¿no? Con respecto a
las metrópolis en Europa. Muy interesante, muy interesante. Bueno, doctora, creo que hemos llegado a nuestro tiempo. Ha sido excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente hemos aprendido mucho. Gracias a ti, Luis. Fue un placer. Oiga, pues yo estoy así como espectador fascinado con lo que acabo de escuchar. Me parece que fue un viaje por el tiempo que nos has llevado, doctora Urroz, de la mano, recorriendo todos los vericuetos de cómo terminó este navegar no en los mares, sino en la nomenclatura hasta la actualidad, y con los comentarios de Luis, pues estamos amarrando un tema que sobre todo queda con muchos aristas y pendientes para seguir explorando. A todos los que nos han seguido, creo que, bueno, con esto los invito a que nos sigan más de cerca, que no dejen de checar lo que estamos produciendo aquí en UNAM Boston, porque la temática académica y cultural que une a esta región de Estados Unidos con nuestro México y con Latinoamérica, pues es muy vasta, y esto fue simplemente un ejemplo. No quiero andar más en ello, más que darles las gracias por esta oportunidad de llegar a ustedes, de escuchar a la doctora Urroz. Y yo me quedo nada más con una analogía hacia el presente. Cuando hablas, Raquel, de las regiones inhóspitas, o cómo se llamaban, ocultas, las regiones Incógnitas. incógnitas y de caníbales, pues me pongo a pensar que en la actualidad, en algunas ciudades, yo estaba en Chicago hasta hace poco tiempo, y si ve uno un mapa de Chicago o en Nueva York, pues también hay zonas ahí incógnitas y caníbales modernos, pues, pero hay que tener cuidado con esto, porque eso nos sigue persiguiendo. Bueno, simplemente un comentario de humor para concluir con ello. Nuevamente, doctor Urroz, muchas gracias por su tiempo, su generosa disponibilidad para acompañarnos. El doctor Jiménez, Luis, un abrazo con todo afecto y mi agradecimiento. Y a nombre de UNAM Boston, quiero agradecer a todos los que nos siguieron por esta oportunidad de llegar con ustedes. Síganos de cerca, que estaremos pendientes de traer temas por demás interesantes de este tipo y de otra naturaleza de temáticas vigentes. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias a ti, UNAM Boston. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, gracias.